Madrid, 20 de noviembre de 1975. Residencia Sanitaria La Paz de la Seguridad Social. A las 0:25 fallece el más abnegado trabajador de España, Francisco Franco Bahamonde, jefe del Estado español. Franco ha muerto. 5 años más tarde, en diversos puntos de España, el recuerdo enfervorizado exalta su figura. Imágenes de la Plaza de Toros de Valencia. El espíritu de Franco sigue vivo. En España se siente resonar cada vez más el eco de la voz popular que tal vez, retornando ya de recientes desilusiones, empieza a reclamar algo de lo que había perdido con la muerte del general. Una pregunta irada, sorprendida, aflora en los labios de los curiosos, de los escépticos. ¿Por qué se aclama a Franco? La unidad de los hombres, las tierras y las clases de España. Bajo los pliegues de esa bandera roja y gualda va a brotar de nuevo la unidad y la paz. No olvidarlo, la paz que es la obra de la justicia que es una virtud en la cual descansa nuestra lealtad. La lealtad como deber, lealtad como virtud, en este día a la figura genial y permanente de Francisco Franco, caudillo de la guerra, de la paz y de la victoria. ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! Se aclama a Franco porque proporcionó a los españoles paz y bienestar social. Se aclama a Franco porque logró mejoras de infraestructura que sirvieron para el futuro desarrollo del país. Se aclama a Franco porque evitó a nuestro país 2 conflagraciones destructivas. Se aclama a Franco porque quemó su vida por España. Se aclama a Franco por tantas cosas. Desde siempre, desde su más tierna infancia, Francisco Franco tuvo su guía y su norte en España. La España en que nació Franco era un país con un pasado lleno de glorias militares, artísticas y literarias. Era a la vez un estado en un siglo de turbulencias y con un presente totalmente inestable. El Ferrol, base naval española enclavada en el ángulo noroeste de la península ibérica, era en 1892 una ciudad pequeña. Contaba escasamente con 20.000 habitantes. Sus casas se parecían a las de cualquier otra ciudad gallega, con sus acristalados miradores, calles rectas y estrechas, donde la vida de sus habitantes era conocida con detalle por el resto de los vecinos. Treinta minutos después de la medianoche del día 4 de diciembre de 1892, nació en la casa número 136 de la calle de Frutos Saavedra, conocida popularmente por el nombre de Calle de María, Francisco Paulino Hermenegildo Franco y Bahamonde, segundo hijo del matrimonio de Nicolás Franco y Salgado Araujo y Pilar Bahamonde y Pardo de Andrade. Desde sus primeros años recibió junto a sus hermanos una educación muy de acuerdo con la clase media española del 1900, de la que Franco nunca se apartaría. Una fe firme, inaccesible a toda duda, le mantendría en momentos difíciles, permitiéndole desafiar serenamente la muerte en los campos de batalla y adoptar las grandes decisiones de su vida. Franco estaba predestinado a la vida militar. Sus ascendientes eran militares, marinos. Esto inclinaba su vocación por la carrera de las armas. Pero no fue solamente el ambiente familiar lo que despertó la vocación de Franco. Creció también en la atmósfera del apabullante desastre de 1898, que propició un gran malestar en el ejército, cuyos mandos
llegaron a pensar en soluciones militares para evitar los males que acechaban al país. Una instantánea de la época, junto a su hermano mayor Nicolás, vestidos de marino. Con la mayoría de edad del rey Alfonso XIII, se volvieron a abrir las academias militares, pero por economía no se hizo lo mismo con la escuela naval, y así Franco vio frustrada su vocación marinera. Ingresó en la Academia de Infantería de Toledo en 1907 contando 15 años. El destino le deparaba una carrera fulgurante en la fiel infantería. El 12 de febrero de 1912 pisa por vez primera tierra africana. Su vida de guerrero comenzaba. Francisco Franco pasó en total 11 años en Marruecos. Participó en las campañas contra las cábilas del Rif desde 1912 a 1916 y desde 1920 hasta 1926. Al principio como segundo teniente, por último como general. En abril de 1913, el joven teniente Franco es destinado a la unidad de policía indígena denominada Regulares, interviniendo en el combate de Izarduy, Beni Josmar. Por su heroísmo fue condecorado con la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo. El 15 de enero de 1915 era ascendido a capitán. Tenía 22 años y era el capitán más joven del ejército español. Finalizaba junio de 1916. Durante una acción de guerra, una bala atravesó su cuerpo. Los médicos dictaminaron que su herida era demasiado grave para trasladarle al Hospital Militar de Ceuta y le intervinieron allí mismo. No había perforación de intestinos y la trayectoria de la bala, según los médicos, era milagrosa. Estas son las ruinas de Biuch, donde Franco fue herido. En el terrible juego de la guerra, cuando las balas no matan a los soldados a quienes van dirigidas, suelen depararles la fortuna. Se le concedió la Cruz de María Cristina y el alto comisario de España en Marruecos le ascendió a comandante. Tenía 23 años y fue también el comandante más joven del ejército español. Y con el ascenso, nuevo destino, Oviedo. El ambiente de esta ciudad le fue favorable desde un principio. A sus 24 años podía acariciar la idea de que si una bala o una granada no truncaba su carrera, llegaría a ceñir en un día no muy lejano el rojo fajín de general. Y era lógico que se preparara para esa etapa de su vida, para él, tal vez, lo más importante y trascendental. El comandantín, como le llamaban en Oviedo, suscitaba simpatía y admiración. Una joven de muy buena familia asturiana, la señorita Carmen Polo y García Valdés, no permaneció ajena e insensible a aquella atracción personal y empezaron las relaciones. En aquella época, estudiando los conflictos mundiales, se definió la personalidad política de Franco. 1914, la primera gran guerra que hasta 1918 asoló los campos de Europa, destruyendo pueblos y ciudades. El comienzo de la revolución bolchevique de 1917, buscando la renovación de las estructuras sociales establecidas. La inestabilidad manifiesta de España, con varios síntomas de malestar nacional. Meses más tarde, se consolida el triunfo de la Revolución Rusa y Franco observa con estupor la ola de asesinatos que la siguieron, culminando en 1918 con el de toda la familia imperial en la localidad de Ekaterimburgo. Desde aquel momento, Franco experimentó un profundo horror hacia el comunismo. En 1920 se crea la Legión, siendo encargado de su organización el entonces teniente coronel Millán Astray. La Legión necesitaba a Franco y este respondió a su llamada. La feliz asociación del guerrero romántico, bravucón, osado y tenaz que era Millán Astray, con el frío realismo de Franco, se tradujeron en un total éxito organizativo de la recién nacida Legión Española.
Franco participó con la Legión en numerosas acciones de guerra, demostrando en todas ellas sus extraordinarias cualidades militares. En el año 1921 se produjo una gran derrota española. Fue el desastre de Anual. Una columna de 20.000 hombres, mandados por el general Fernández Silvestre, sufrió una verdadera carnicería ante las jarcas de Appelkrim. La guerra de África se tornó impopular en España. El gobierno ordenó la retirada de gran cantidad de tropas. Franco retornó también a la península. El 7 de junio de 1922 es nombrado teniente coronel y jefe de la Legión. Vuelve a África. Meses más tarde, en España, el caos político obliga a un hombre a empuñar el poder. Y así, el 13 de septiembre de 1923, el general Primo de Rivera proclama la dictadura militar, aceptada por el rey don Alfonso XIII. De inmediato se consolida la dictadura y España vivió 6 años de paz y resurgimiento nacional. Franco, aprovechando un alto en la batalla, contrajo matrimonio con doña Carmen Polo. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de San Juan de Oviedo el 16 de octubre de 1923. La boda fue apadrinada por el rey Alfonso XIII, que envió para su representación al general Antonio Losada. Transcurrido el mes de permiso, volvió a incorporarse a su destino en Marruecos. El 7 de septiembre de 1925 se produce el desembarco de Alucemas por los legionarios de Franco. Appelkrim huyó derrotado y a partir de aquel momento la pacificación del Marruecos español fue ya un hecho histórico. En 1926, con 33 años, Franco fue ascendido a general de brigada. Era el general más joven de Europa después de Napoleón. A mediados de octubre de 1927, el general Primo de Rivera le nombra director de la Academia General Militar de Zaragoza. Partiendo de cero, como hizo con los regulares y la Legión, y merced a su esfuerzo y tenacidad, el 5 de octubre de 1928 desfilan los 215 primeros cadetes. El rey le impone su segunda medalla militar individual. Primo de Rivera, que había dimitido el 28 de enero de 1930, muere exiliado en París. Su hijo, José Antonio, recibe el pésame del rey. Las elecciones municipales de 1931 dieron una abrumadora mayoría a los republicanos. El día 14 de abril de 1931, en Cartagena, Su Majestad el Rey don Alfonso XIII abandona España. Se despide de los españoles en ABC, fundamentando su marcha en el deseo de evitar un derramamiento de sangre entre los españoles. Se proclamó la Segunda República. La República decidió cerrar la Academia Militar y con motivo del discurso de clausura, Franco pasó a la situación de disponible forzoso. En numerosas ciudades, las masas ebrias de triunfo se lanzaban a la quema de iglesias y conventos. El general, en su destino de La Coruña, nada pudo hacer por evitar la barbarie popular. Las nuevas elecciones dieron el triunfo a la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. La izquierda se indignó por el brusco giro de la política agraria, regional, religiosa y militar. Los comunistas recibían órdenes concretas de Moscú de acrecentar sus efectivos y su peso social. Por otra parte, el diputado a Cortes por Cádiz, José Antonio Primo de Rivera, hijo del fallecido general, fundaba Falange Española, que se fusionaba el 13 de febrero de 1934 con la JONS, Juventudes Obreras Nacional Sindicalistas de Ledesma Ramos. Podemos ver un documento histórico. José Antonio habla para un noticiario francés de la época. Le mouvement que nous sommes en train d'initier en Espagne n'est pas une copie d'aucun mouvement étranger. Il a pris du fascisme
ce que le fascisme a d'unité, d'autorité et de substitution de la lutte de classe par une idée de coopération. Mais il doit produire en Espagne les résultats qui peut être en termes spécifiques et caractéristiques dans un pays d'une histoire si longue et si glorieuse. Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división, por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. El 13 de marzo del 36, Franco es destinado a Canarias como capitán general. Al iniciarse el mes de julio de 1936, España era un país en lucha por su propia identidad. El caos era insostenible. Las fuerzas políticas no tenían ni caminos ni credibilidad para superar aquella situación. La tesis 98ista de las dos Españas fue llevada al absurdo para cualquier observador con sentido crítico. En la noche del 13 de julio sacaban de su casa al diputado a Cortes José Calvo Sotelo y lo asesinaban de un tiro en la cabeza. Sobre su sepulcro se juraron sangrientas venganzas. En Tenerife, Franco vivía de lejos pero con intensidad los acontecimientos del momento. No es seguro si esta muerte desencadenó la decisión del general Mola de dar la consigna decisiva: el 17 a las 17. La guerra iba a comenzar. En el Dragón Rapid, Franco se había trasladado a Las Palmas. En la noche del 18 recibió la hora cero del alzamiento nacional y se trasladó a Marruecos, donde el ejército de África era ya dueño de la situación. Allí proclamó su manifiesto. El general Cabanellas es nombrado presidente de la Junta de Defensa Nacional el 24 de julio. Pasados los primeros días de confusión, los militares implicados en la sublevación contra el gobierno republicano en el poder se dieron cuenta de que sus propósitos iniciales habían fracasado. Habían iniciado una guerra de imprevisible duración. Ninguno de los cuatro generales de más prestigio, Mola, Cabanellas, Queipo de Llano y Franco, podían calcular la duración de la contienda que ellos, naturalmente, querían acabar cuanto antes. Comprendieron la necesidad imperiosa de coordinar el mando de todas las operaciones en un jefe único. Ante esta realidad, en Burgos, el día 1 de octubre de 1936, fue nombrado Francisco Franco jefe del Estado, jefe del gobierno, generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire, por lo que, ante tal concentración de poderes, pronto se le llamó caudillo de España. Resuelto el problema del mando único, el recién nombrado generalísimo pudo dedicarse por entero a la guerra que, fracasada la ofensiva de Madrid, se presentaba larga y difícil. Una guerra que con el paso del tiempo adquirió mayor envergadura con participación de unidades de los tres ejércitos combinadas de acuerdo con las necesidades tácticas. El mundo entero estaba pendiente de la guerra de España. El temor a una España dirigida por los comunistas del Frente Popular Español pesaba más que cualquier otra preocupación. Por ello, Hitler y también Mussolini no se plantearon de si el general Franco era o no fascista. Les bastaba con su clara postura anticomunista y decidieron apoyarlo. Franco demostró ser un estratega excepcional. La forma que condujo las principales batallas, entre las que ocupan un lugar destacado el avance hacia Madrid y la liberación del Alcázar de Toledo, evitaron que media España quedara destruida y le permitieron alcanzar un éxito total. Madrid fue la última ciudad conquistada y cayó sin lucha, como resultado de una guerra ya concluida.
Franco firmaba el parte oficial proclamando el fin de la guerra el día 1 de abril de 1939. Decía: en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, las tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. La guerra ha terminado. Ningún español sentía como Franco la íntima alegría de poder pronunciar esta frase. La guerra ha terminado. Ante el horizonte de aquel gallego ejemplar se presentaba prometedor el futuro de su España. El artículo 35 del reglamento de la Orden de San Fernando, por alcanzarle plenamente sus preceptos y previos los trámites reglamentarios que en el mismo se exigen, se concede al capitán general del Ejército y de la Armada, generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire, excelentísimo señor don Francisco Franco Bamonde, la gran Cruz Laureada de San Fernando, dado en Madrid en el día de la victoria. Tras imponer al generalísimo Franco la Cruz Laureada de San Fernando, se inició el gran desfile de la victoria al mes de terminada la contienda. El fin de las guerras da a los vencedores la apoteosis del triunfo, y aquel día los ejércitos vencedores desfilaron ante su invicto caudillo. Inmersos en una atmósfera triunfal, una multitud impresionada se había agrupado a lo largo del Paseo de la Castellana para vitorear a su ejército. Hasta su muerte, Franco jamás dejó de presidir la gran parada militar conmemorativa del final de la Guerra de Liberación. Franco inició de inmediato sus 40 años de paz, porque han sido, nadie puede dudarlo, 40 años de paz, pero también han sido 40 años de entrega, de lucha, de dedicación, de muerte, porque Francisco Franco murió por España, quemó su vida por ella, por su España, a la que quiso por encima de sus quereres particulares. Volvamos la vista atrás y recordemos las reveladoras y proféticas palabras que con motivo de su solemne investidura como caudillo el 1 de octubre en Burgos dirigió a la nación. España cumple en los momentos actuales su destino providencial. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El mundo, en un mañana próximo, comprenderá la magnitud del sacrificio y entonará sus cantos de agradecimiento. Apenas consolidada la paz española, al amanecer del 1 de septiembre de 1939, con una andanada del Schleswig-Holstein, se inició la Segunda Guerra Mundial, que duraría 6 penosos años, también asolando los campos de medio planeta. Otra vez se repetía la cruenta historia de unos hombres matando a otros hombres, de unas máquinas infernales destrozando pueblos y ciudades, de unos locos afanes de poder impulsando acciones vandálicas en pos de la conquista de lo que lícitamente no les pertenecía. Otra vez la guerra, el mayor azote de la humanidad. Este momento despertó en Madrid una gran inquietud y el pueblo español tuvo que prepararse para las dificultades futuras. Franco tuvo que poner a prueba todas sus extraordinarias cualidades políticas y diplomáticas para mantener a España apartada de la contienda, con constantes y repetidos manifiestos asegurando a los españoles la estricta neutralidad del país en aquella conflagración. La histórica entrevista con Hitler en Hendaya demostraría al mundo que Franco no era en absoluto un peón en manos de los países totalitarios. Como declaró posteriormente un testigo presencial de la entrevista, Hitler se sintió profunda y terriblemente contrariado
por la hermética postura negativa de Franco a entrar en la Segunda Guerra Mundial y afirmó que preferiría que le arrancasen todos los dientes antes que enfrentarse nuevamente con el general español. Los vencedores de la guerra no supieron comprender las razones de Franco e impusieron a España un boicot internacional, creyendo así que lograrían derribar el régimen por él instaurado. No contaban con la reacción del pueblo español que, unánimemente, se agrupó en torno a Franco, dando al mundo una inolvidable muestra de apoyo al régimen por él creado en la gran manifestación que tuvo lugar en Madrid el 9 de diciembre de 1946. La obra histórica de Franco se materializó a lo largo de los años en una serie de realizaciones que fueron transformando paulatinamente a España. La industria, la agricultura, el comercio fueron surgiendo de las ruinas de la guerra civil y el orden y la paz de Franco hicieron posible que el país progresara en 40 años mucho más de lo que había avanzado durante siglos. España es hoy una potencia industrial en el mundo y los españoles gozaron durante el tiempo que duró el régimen de Franco de un nivel de vida que nuestros abuelos no pudieron ni soñar. La preocupación del caudillo por el bienestar de su pueblo se veía materializada en cada nueva obra que él mismo inauguraba: pantanos, carreteras, grupos de viviendas sociales. El esfuerzo del hombre que un día había prometido servir a España comenzaba a dar fruto. El 21 de marzo de 1949 llega el príncipe don Juan Carlos para seguir sus estudios en España. Bajo el régimen y la tutela de Franco se fue preparando el hoy rey de España, don Juan Carlos I. Poco a poco, las razones de Franco se fueron abriendo paso y España, que contó siempre con el apoyo de los países árabes y algunos iberoamericanos, volvió a ser admitida en el concierto internacional. La visita a España del presidente Eisenhower en 1959 marcó el punto culminante del acercamiento entre España y los Estados Unidos, iniciado 6 años antes con la firma de un pacto de amistad y cooperación entre los dos países. En años sucesivos, los lazos de amistad con Norteamérica se fueron consolidando y España, que ya había sido admitida en las Naciones Unidas, volvió a tener voz y voto en la comunidad internacional. Entre los desastres ocurridos en estos 40 años, cabe destacar las inundaciones de Valencia en 1957 y las del Vallés en 1962, que asolaron esa comarca catalana, sumiendo a sus gentes en la desesperación de ver perder sus bienes y hacienda. Ante las desgracias ajenas, el espíritu de solidaridad de los españoles siempre nos ha proporcionado la agradable sorpresa de la ayuda y la entrega desinteresada.
La gente del pueblo se movilizó intentando salvar cuanto les fue posible y los medios de comunicación, en un esfuerzo decidido y continuado, despertaron la conciencia popular. Ante la magnitud de la catástrofe, el gobierno de Franco acudió de inmediato para prestar ayuda con todos los efectivos con que contaba. Llegaron también los entonces príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. El 1 de octubre llega a Barcelona el caudillo que, recorriendo toda la zona afectada, se interesó vivamente por los daños sufridos, pues junto a su dimensión humana destacó siempre el querer estar en todo momento en decidido contacto con los pueblos y gentes de España, y más aún en momentos de dolor. La contemplación del dolor y la desolación de tantos y tantos españoles sin hogar, sin bienes, espoleó su sentimiento a pronunciar estas palabras. Hemos tenido desde el primer momento al vicepresidente del gobierno, general Muñoz Grande, y a un número de nuestros ministros, aquellos más relacionados con las desgracias que sufríais, aquí trabajando desde la primera hora. Ahora he venido yo a recoger los anhelos, a conocer la estadística de los daños y a poner todo el esfuerzo del gobierno, todo el esfuerzo del régimen, todo el esfuerzo de la nación. Todo el esfuerzo de la nación para la recuperación más rápida y completa. Franco, en esa ocasión, estuvo con los damnificados y les infundió moral. Posteriormente hizo realidad sus promesas, reconstruyéndose por completo toda la zona afectada. Una vez más, había cumplido con su pueblo. Este desastre no puede volver a producirse. En el aspecto humano, no hay que olvidar que bajo el militar, el político y el estadista de excepción estaba el hombre que amaba las cosas sencillas, el sosiego de una vida familiar, que en muy contadas ocasiones pudo disfrutar. Porque Franco fue además un padre de familia y esposo ejemplar que supo rodearse del cariño de los suyos, no solo en circunstancias señaladas por los grandes acontecimientos familiares, sino también día a día en la intimidad del hogar del Palacio del Pardo. Los pocos momentos de expansión y reposo fuera de Madrid los pasaba en el Pazo de Meirás. Entre sus afectos siempre guardó una entrañable y profunda amistad con sus compañeros de armas, y así, en diversas ocasiones, se reunía con ellos, como la imagen nos muestra, en el Alcázar de Toledo, símbolo supremo de heroísmo y abnegación. El 22 de julio del 69, Franco habla a las Cortes. Consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia, y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen, se halla estrechamente vinculado a los ejércitos de tierra, mar y aire, en los cuales forjó su carácter,
y al correr de los últimos 20 años ha sido perfectamente preparada para la alta misión a que podía ser llamado. Y por otra parte, al reunir las condiciones que determina el artículo 11 de la Ley de Sucesión en la jefatura del Estado, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor. El proceso de Burgos desencadenó de nuevo una campaña contra España y su régimen, especialmente en países que mucho tenían que callar, pero que se permitían con patente de corso la crítica destructiva. En un acto multitudinario de reafirmación patriótica, el pueblo español demostraba pública y masiva adhesión al jefe del Estado. Este, ignorante de su verdadero estado, dirigía a su pueblo el que sería último mensaje público. Mensaje en el que se encierran las íntimas convicciones de su carácter castrense, puesto al servicio de la paz y el bienestar social. El día de su onomástica fue su última aparición pública. A la recepción acudieron el gobierno en pleno y altos dirigentes del país. La fuerza y la vitalidad física le habían abandonado. No así la fuerza de espíritu que firme hasta el final. Madrid, 20 de noviembre de 1975. Llegó lo inevitable, lo que la vida aún no ha podido evitar. El fin de la vida misma. Franco ha muerto. Tan pronto como fue conocida la noticia, las banderas ondearon a media asta en todos los edificios públicos y en las embajadas de los países con que España mantiene relaciones diplomáticas. Una convulsión silenciosa y atronadora a la vez recorrió el país cuando Arias Navarro, presidente del gobierno español, se dirigió por televisión y radio a los españoles para leerles el último mensaje de Franco, su testamento político. Españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia en cuyo seno voy a morir. Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos sin que yo los tuviera como tales. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España, a la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida, que ya se próximo. Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación en la gran empresa de hacer una España unida, grande y libre. Por el amor que siento por nuestra patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad
que a mí me habéis brindado y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros y para ellos deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España y haced de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España! Inmediatamente comenzó el desfile del pueblo. Una muchedumbre incalculable hacía cola con respetuoso silencio desde las primeras horas de la mañana en espera de poder testimoniar su condolencia y sentimiento. Las calles adyacentes al Palacio de Oriente se convirtieron en riada humana. Miles, cientos de miles de españoles querían ver, acompañar, despedir a su caudillo. Francisco Franco les esperaba y no podían desairarle. Pacientemente, hora tras hora, día tras día, fueron desfilando los españoles que pudieron tener el privilegio de acceder a la capilla ardiente del soldado español que, si bien había agotado su vida en pos de un ideal, por su condición de fervoroso creyente, iniciaba un nuevo periplo caminando por latitudes divinas. Tres días después de su muerte, se celebró el sepelio, precedido por una misa de corpore insepulto que tuvo lugar en la Plaza de Oriente. Asistieron al mismo la viuda de Franco, sus hijos y nietos, los reyes de España, el gobierno en pleno y los jefes de las misiones extranjeras especialmente llegadas para asistir al entierro. Una inmensa multitud llenaba la Plaza de Oriente. Terminada la Santa Misa, el féretro que contenía el cuerpo del caudillo fue instalado en un vehículo militar y acto seguido se inició el cortejo. Los pañuelos flameaban dando el último adiós a Francisco Franco. La comitiva se dirigió por la calle de Ferraz y los paseos de Rosales y Moret hasta el Arco de Triunfo. La multitud, apiñada a lo largo del recorrido, no cesó de tributar al caudillo de España su postrer homenaje. Al llegar al Arco de Triunfo, los lanceros fueron sustituidos por una escolta motorizada.
Por la carretera de La Coruña, la comitiva se dirigió al Valle de los Caídos. En la inmensa explanada, presidida por la gigantesca cruz que corona la basílica subterránea, más de 100.000 personas procedentes de todas las regiones de España aguardaban la llegada de la comitiva desde las primeras horas de la mañana. El féretro del caudillo fue conducido hasta el interior de la basílica a hombros de sus familiares. Ya en el interior, fue llevado hasta su definitivo emplazamiento por miembros de la Guardia de Franco. Antes de proceder a la inhumación, el abad mitrado del Valle de los Caídos rezó un responso. Luego se procedió a colocar el féretro en la sepultura situada detrás del altar mayor. El último acto del ritual fue sellar la losa de granito que cubre la sepultura. Tan solo 2 palabras resumen la vida y la obra de un español irrepetible, Francisco Franco. Es de naciones grandes y nobles y de hombres bien nacidos recordar y honrar a los héroes que forjaron la patria, dejando en ellos su propia vida.